Buenos días. Están unos maestros sentados, dialogando, profesores de preparatoria. Uno de ellos es cristiano, amaba a Cristo, y están todos los demás queriéndole hacer un poquito de bullying o de burla, para que mejor me entiendan. Le preguntan al maestro en la mesa, al profesor que es cristiano: a ver, maestro, usted díganos, para usted, ¿qué es la felicidad? Estos maestros, algunos eran de filosofía, otros de psicología, en fin, cada quien tenía su área. Yo hago una pregunta: ¿qué hubieran contestado ustedes? ¿Qué hubieran dicho? Sería interesante saber tu respuesta, pero ahí tenla para contigo. Ese maestro respondió lo siguiente: tener paz en tu interior, tener paz en tu corazón. Eso es la felicidad. Y amados, Cristo Jesús dice: yo no doy la paz como el mundo la da. El mundo busca paz, la gente busca tener paz, la gente no es feliz, está insatisfecha, está intranquila, no tiene paz. Jesús dice que Él ofrece una paz, no como la que el mundo ofrece, sino su paz es verdadera, hermosa, preciosa y maravillosa. No tengo yo palabras para decirte lo hermoso que es tener paz para con Dios y paz para con los hombres, pero principalmente paz para con Dios. Es una experiencia personal, tú tienes que buscarla. Yo me puedo quedar corto al explicarte a ti qué es tener paz para con Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos, Señor amado, que tú hables a nuestras vidas, que vengas a confirmar nuestros corazones en la verdad, en tu camino, en ti, Señor Jesús. Padre, bendícenos a todos. Aquí estamos, Señor amado. Ten misericordia de cada uno de nosotros y habla a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir evidencias bíblicas de haber recibido el perdón de tus pecados. Usted va a salir de esta puerta sabiendo si usted ha sido perdonada por Dios o perdonado por Dios. Bíblicamente, no porque lo diga un hombre, un ministro, o porque usted lo diga personalmente, no. Lo vamos a ver porque Dios lo dice en su palabra. Y eso lo debe de tener usted bien seguro, bien segura. El libro de los Salmos capítulo 32, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay peor engaño o mayor engaño que este, amados, que alguien se engañe a sí mismo, a sí misma, diciendo que Dios ya me perdonó, no habiéndole perdonado Dios. ¿Por qué es un engaño tan terrible? Porque tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias eternas. Por eso es muy importante que usted sepa si realmente Dios la ha perdonado. Porque en aquel tiempo, en el evento final, en los últimos tiempos, allá en el cielo, cuando estemos Jesús, dice la Escritura en el libro de Mateo 7, que iban a haber personas que se iban a sorprender. Iban a estar sorprendidas. ¿Por qué? Porque no iban a entrar al cielo. ¿Por qué no iban a entrar al cielo? Porque ellos estaban engañados. Pensaron que a lo mejor Dios ya les había perdonado sus pecados, pero no les perdonó sus pecados. ¿Por qué? Porque no tuvieron esos frutos de haber sido perdonados por Dios o de haber sido transformados o transformadas por Dios. ¿A qué pasaje me refiero? A Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice la Escritura: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Etcétera, etcétera. Y Jesús les dirá: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Gente sorprendida, gente que pensó que iba a ir a la gloria eterna porque profetizaba, porque hacía ciertas cosas correctas, quizá positivas,
pero había otras que no. Eran hacedores de maldad y por lo tanto no habían obtenido el perdón de sus pecados. Había un engaño. Amados, la mejor bendición que usted puede obtener de parte de Dios no es que Dios lo sane de una enfermedad externa, de una enfermedad física. Aunque qué hermoso y qué precioso que Dios quitara todos nuestros dolores que tenemos en nuestro cuerpo externamente. Que si alguien estuviese enferma de algún cáncer, que Dios la sanara o lo sanara. Que si alguien tuviera por allí una situación, una enfermedad mortal, pues qué precioso sería que Dios lo sanara. Ese sería algo muy glorioso. La gloria sería para Dios. Pero amados, que Dios perdone los pecados a una persona es lo mejor que usted le puede pasar. ¿De qué sirve que tengas mucho vigor, mucha vida, mucha salud, si tu alma está en peligro? Si tu alma tiene cáncer de pecado y si tú te llegas a morir, amada persona, te vas a condenar para siempre con esa enfermedad, entre comillas, llamada lepra o llamada pecado. Digo entre comillas, enfermedad, porque el pecado no es ninguna enfermedad, es un acto voluntario y eso lo explicamos en estudios pasados. Lo mejor entonces que le puede pasar al ser humano no es que se saque la lotería, no es hacerse millonario de la noche a la mañana. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es el perdón de sus pecados. Porque con eso garantiza el día de mañana, si llega a morir en ese perdón, toda su eternidad en la gloria eterna, con el Señor Jesucristo. Usted entonces debe de tener la certeza de que sus pecados hayan sido perdonados. Hoy entonces a través de la palabra de Dios vamos a ver eso, vamos a explicar si realmente usted ha sido perdonada o perdonado por Dios. Hay gente entonces que dice que sus pecados fueron perdonados porque tuvieron un sueño y yo he platicado con personas que me han externado eso, no estoy inventando. Hay gente que dice es que yo soñé que Dios me perdonó, pero es un sueño, es un sueño. Hay otros que dicen es que Dios me perdonó porque ya me arrepentí y ya dejé de pecar. Qué importante que la gente deje de pecar, qué importante que la gente se arrepienta. Pero es muy diferente eso a recibir el perdón de Dios. O hay otros que dicen, Dios ya me perdonó porque yo ya lo acepté en mi corazón. Yo ya acepté a Jesucristo en mi corazón. Por eso es que Dios me perdonó. ¿Y Jesús ya te aceptó a ti? Esa es la pregunta. ¿Y Jesús ya te perdonó a ti? Tú dices que ya lo aceptaste, esto es, que has creído en Él, etcétera. Pero ¿realmente Él te aceptó a ti? ¿Realmente Él te ha hecho su hijo, su hija? ¿Ya perdonó tus pecados? Entonces hay gente que piensa que ha sido perdonada de sus pecados, porque el pastor se lo dijo. Otros porque en un momento dado pasaron al frente e hicieron una oración y ya salen pensando que Dios ya los perdonó de sus pecados. Ejemplo, el católico cuando va ante un hombre, ante un cura, va y se confiesa ante él. El cura le dice, tus pecados te son perdonados. Y el católico se lo cree. Ningún hombre tiene esa potestad para perdonar pecados. Me refiero a los pecados del alma. Nosotros sí tenemos, en este sentido, la necesidad, si nos ofenden, de perdonar a los hombres sus pecados con los cuales nos ofendieron. Pues Dios no quiere gente amargada, sino que perdonemos. Pero otra cosa es la autoridad que solamente le corresponde a Dios. ¿De perdonar qué? Los pecados. No hay ningún ser humano en la tierra que pueda perdonar pecados más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede darnos el perdón de los pecados. Entonces muchas personas piensan que han sido perdonadas de sus pecados porque algún líder se lo dijo, porque hizo ciertas obras, porque ya se bautizó. Yo he platicado con gente que dice que Dios ya la perdonó porque ya se bautizó. Y hay gente que dice, yo no me bautizo porque el bautismo es algo muy serio. El bautismo es importante y yo no quiero jugar con Dios y por eso no me bautizo. Ya cuando se bautizan las personas, como logran bautizarse, lo ven como lo máximo, la mejor experiencia de su vida. Y se centran tanto en el bautismo que por eso ellos piensan que son hijos de Dios, hijas de Dios. Amados, es importante el bautismo. Es necesario bautizarse. Pero el hecho de que tú te bautices no quiere decir que por eso Dios ya te perdonó pecados. Hay gente que no se ha bautizado y Dios ya los perdonó de sus pecados. Hay gente que dice, no, es incorrecto. Si usted dice que alguien ya fue perdonado de sus pecados y no se ha bautizado, usted está mal, está mintiendo, está engañando a la gente. Hay gente que me lo ha dicho y yo les he dicho, tú estás equivocado. Dime tú,
¿En qué momento se bautizó el ladrón en la cruz? Y Cristo le perdonó sus pecados. Cristo le dijo que iba a estar, ¿verdad? ¿En dónde? En el paraíso. Dígame usted, en el Antiguo Testamento, ¿cuánta gente se bautizó? ¿Sí me explico? Y así pudiéramos razonar y darles argumentos a cada persona que en un momento dado tuviera dudas al respecto. Pero amados, hay gente que piensa que por el simple hecho de bautizarse ya ha sido perdonado por Dios. E increíble, pero yo me llegué a encontrar en otros estados personas que me decían que cuando ellos se bautizaron de la religión donde lo hicieron, hay quienes decían, no, es que vámonos al río y que lleve mucha fuerza al río para que los pecados no estén allí rondándonos, no que se los lleve el río de una vez por todos. Hubo gente que pensaba de esa manera. Vámonos al río, hermano, y allí, hermano, si usted pecó muchísimo, ahí ese río, mire, se lo va a llevar todos. No, el agua no quita pecados, hermanos y amigos. El único que quita pecados es nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Cristo, no los ríos, no el agua. Entonces, ¿el bautismo qué? Simplemente es un acto de fe, un acto de obediencia, es un testimonio público. Y tiene una figura de que hemos entregado nuestra vida y hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí me explico? Y el punto no es aquí la doctrina del bautismo. Pero amados, es increíble cómo es que la gente rasguña de aquí, rasguña de allá para decir que por eso fue perdonado. Y no es así, amados. El único que puede perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. La gente de aquel tiempo decía, ¿y quién eres tú para perdonar pecados? Blasfemia dice, ¿verdad? Decían de nuestro Señor Jesucristo, por ahí la gente, los líderes sobre todo. Blasfemia dice, ¿con qué autoridad este perdona pecados? Por la misma autoridad que Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y por ahí estaba, hay un paralítico que él había sanado. Es muy fácil decir, tus pecados te son perdonados. Mira, qué fácil lo dice. No, ¿quién es este? Blasfemia dice. Le decían a Jesús, blasfemo. Es muy fácil decir, tus pecados te son perdonados. Yo también lo puedo decir, pudieran haber pensado estas personas. Entonces Cristo les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra y en el cielo para perdonar pecados. A este paralítico le dijo, levántate y camina y anda, toma tu lecho y anda. ¿Y qué ocurrió? Se levantó. ¿Cómo selló Jesucristo el perdón de los pecados hacia este paralítico? Con un milagro. Y no fue tanto por el hombre, porque el hombre ya había recibido su sanidad interna, el perdón de sus pecados. ¿Quién lo perdonó? Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Lo confirmó, nada más por los incrédulos que estaban ahí alrededor, dándole la sanidad, haciéndolo caminar. Amados, yo espero que no haya ningún incrédulo aquí sentado o incrédula pensando, ¿será que Dios ya perdonó a fulano o fulana? Y hasta lo pueden ver y hasta nos podemos ver, ¿será que Dios ya lo perdonó? Echa fuera ese tipo de pensamiento, porque Cristo vino a esto, a salvar a los perdidos, a rescatar a los oprimidos, a perdonar, a dar buenas nuevas de salvación. A eso vino Cristo. Él perdona. Él es el único que puede perdonar los pecados. Tengan mucho cuidado con cualquier engaño. Explicando un poquito este punto, pasaremos entonces a las evidencias bíblicas. Ponga toda su atención a lo que vamos a ver de aquí en adelante. Evidencias bíblicas de haber recibido el perdón de Dios. La primera evidencia, cuando una persona ha recibido el perdón de Dios, el perdón de todos sus pecados, es que la persona empieza a experimentar una paz para con Dios. Paz para con Dios. Pasajes bíblicos. San Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿A quién le dijo Jesucristo que le había dejado esa paz? ¿A quiénes? A sus discípulos. Solamente a sus discípulos. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí ¿qué? Tengáis paz. Esa paz que el ser humano necesita. Esa paz en su interior. El ser humano es intranquilo, está intranquilo. Hay quienes no duermen, están estresados. Van al yoga, van a las pastillas, van con el psicólogo, van aquí, van allá y nomás no duermen. No hay paz, hay una tempestad en su corazón. Puede ser algunos factores. Quizá una enfermedad. O quizá tu conciencia. O quizá un trato de Dios en tu vida. Una conciencia atormentada. Entonces aquí dice la Escritura
que Jesús es el único que da esa paz. Dice, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tengan confianza, tengan ánimo, confíen en mí, tengan paz en su corazón. En el mundo tendréis aflicción, van a tener problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas palabras de consuelo, esa palabra que dan paz, dan tranquilidad en el alma, solamente Jesús se las puede dar. ¿A quiénes? Aquellos a quienes Él ha perdonado, aquellas a quienes Jesús ve como hijas o hijos. San Juan, capítulo 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Amados, cuando Jesús era adolescente, cuando Jesús empezó su ministerio, pues no nos encontramos que Él hubiese dicho, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Es particular. Reflexionaba y meditaba yo en esto, es muy cierto. ¿Cuándo es cuando Jesús les empieza a decir, paz a vosotros? Todas las veces que nos vamos a encontrar paz a vosotros, es cuando Jesucristo ya había resucitado. Y los discípulos se habían ido por ahí, quién sabe, estaban unos ahí con miedo de que los fueran a lo mejor a tomar presos, no lo sé. Entonces llega Jesús y se les aparece y les dice, paz a vosotros, no hay problema con ustedes. Yo les he perdonado sus faltas. Y puede ser en ese sentido. ¿Por qué? Porque los discípulos habían dicho, no, Señor, nosotros no te vamos a negar. Nosotros vamos a estar contigo. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti. ¿Y qué fue lo que pasó en el Getsemaní? Se esparcieron los discípulos, se fueron, vámonos, no estuvieron dispuestos. Yo sé que Jesús dice, bueno, ¿a quién buscáis? ¿A mí? Ah, bueno, entonces dejen ir a estos. Déjenos ir. Y los otros, pues patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Vámonos. Aunque ellos anteriormente le habían dicho a Jesús que estaban dispuestos a morir por Él. Entonces sus conciencias por ahí a lo mejor estaban ahí con esa inquietud, ¿verdad? Pero Cristo se les aparece y les dice, paz a vosotros. No hay problema. No tengo problema contigo. Paz a vosotros. Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Una vez más nos encontramos esa palabra, paz a vosotros. Yo no tengo nada contra de ti. Discípulos, todo bien con ustedes. Paz. Yo tengo paz para con ustedes. Deben de tener paz en su corazón. Paz a vosotros. Y dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos 3 puntos importantes, que cuando una persona es justificada es por fe, por esa confianza que depositó en Jesús. Y cuando viene esa justificación a su vida, ¿hay qué entonces? Paz para con Dios. Ya hay paz para con Dios. Dios ya no lo ve como su enemigo, sino ahora Dios lo ve como su hijo, como su hija. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Oh, amados, bendito es lo que hace nuestro Señor. No nomás murió por nosotros, sino aún Él nos perdona y nos da esa paz para con Dios. Ya no hay problema para con Dios, ya no hay ninguna interferencia, ya no hay ninguna barrera, ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado fue quitado, esa barrera fue quitada ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces hay un acercamiento ya con Dios, ya hay un acceso directo con el Padre. Hay paz para con Dios, gracias a Jesús. Y el libro de los Salmos 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amados, si mucha paz tienen aquellas personas que aman los mandamientos de Dios, esto es, no tienen una conciencia intranquila que les esté acusando, eres mentiroso, eres asesino, eres ladrón, la policía te está buscando. Si la persona vive en paz porque se porta bien moralmente, imagínate que la persona le diga, Cristo, yo te he perdonado, tus pecados te son perdonados. Con mayor razón tendrá esa paz. Hermanos y amigos, la paz que Cristo da
a una persona que ha nacido de nuevo, que es tomado como su hijo, su hija, es una paz hermosa, es una paz preciosa. Se siente esa paz. La persona se siente bien ligerita, bien ligerito, puede ir tranquila por la calle, puede dormir, tiene paz en su corazón. La gente a veces no sabe ni explicarlo, pero dice, es que algo pasó dentro de mí. Y se acerca a Dios y no hay ninguna conciencia que le atormente. Hay paz para con Dios y hay paz para con los hombres. Está tranquilo, está como una plumita. Algo ligero, ligera, como si una carga le hubieran quitado. Hay paz para con Dios. Eso es muy importante. Hay confianza en las palabras de Cristo, hay paz, hay esperanza, en fin. Hay muchas cosas que le hacen tener esa paz a esta persona. Y eso es el amor de Cristo. Entonces hay paz en su corazón. Segunda característica de haber recibido el perdón de los pecados, o el perdón de sus pecados. Aparte de que hay paz, ¿hay qué? Hay gozo. Amados, es que sí, Cristo trae eso, trae esa paz, y no nomás esa paz, sino trae un gozo. Y vamos a ver San Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. ¿Por qué la gente está muy gozosa ahí en los antros? ¿Por qué la gente está así? Bien gozosa, porque está con alcohol, porque está metido quizá con otras situaciones de drogas, etcétera, y porque está la música, todo lo que da, ahí está la gente. Se supone que ¿cómo? Bien gozosos. ¿Y cuánto les dura su gozo? ¿Toda la vida les dura su gozo? No, la gente se harta, no quiero ni allá, o sea, se aburren. ¿Sí me explico? Amados, es momentáneo el gozo que da el mundo. Y en este caso, cuando una persona ha recibido el perdón de Dios, tiene gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque tiene el gozo de Jesús. Dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces hay un gozo, no lo puedo explicar. Yo a veces he platicado con personas que, pues yo nada más a ver, y cuéntame, ¿y cómo es que te perdonó Dios? Y ya empiezo a hablar, no, pues es que mi vida ya nada más la estoy escuchando, bueno, hay paz. No, y es, bueno, hay gozo, pero no ubica que es gozo. Bueno, no ubica que es paz, pero ahí está la paz, ahí está el gozo. No, y empiezan a hablar. No, pues sí, se ve bien la persona, ¿sí me explico? Pero al final de cuentas es una experiencia personal, es una experiencia personal. Hay inclusive a veces a las personas les he dicho, a ver, ¿y yo qué tal si yo te digo que Dios no te ha perdonado? Hay quienes me dicen, pues yo no le creería a usted, yo le creo a Dios. Pues no le creo, o sea, porque saben, están muy seguros, están muy seguras de lo que Dios ha hecho en su vida. Hay paz para con Dios. No lo dicen religiosamente, lo dicen por esa vivencia, esa experiencia personal. Aquellos que han recibido el perdón me están entendiendo re bien, pero aquellos que no, ¿qué está hablando este hermano? ¿No? Bueno, de lo que te estás perdiendo, de lo que te estás perdiendo. Ok, San Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Créanme que para mí es muy triste cuando a veces vamos a compartir la palabra de Dios a algunos lugares y está la gente con alabanza. Este gozo que yo siento en mi alma, pero lo cantan así. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. O sea, no se ve ese gozo. Y entonces aquellos que experimentan ese gozo están así. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo. Y no es porque estén copiando, es que está ese gozo. ¿Sí me explico? Es un gozo especial que Cristo da. Yo no doy la paz como el mundo la da y no da el gozo como el mundo la da. El gozo que da Cristo es algo particular, es único. Amados, tú tienes que experimentarlo. La gente que ha experimentado el perdón de Dios solamente te puede decir, es hermoso, es precioso. Y dice, y nadie os quitará vuestro gozo. En pocas palabras, ¿por qué nadie le va a quitar ese gozo? Porque Él sabe lo que ha hecho Cristo por él, por ella. Hay paz y hay gozo. Fíjate lo que dice Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿qué es el reino de Dios, Pablo? Sino justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo. Amados, ¿por qué la gente tiene esa paz? Porque tiene a Jesús. ¿Por qué la gente tiene ese gozo? Porque Cristo está en su vida. Está el Espíritu de Dios en su vida. Por eso está ese gozo y esa paz. Y como vamos a ver más adelante, y por eso nos queda mucho más claro esas palabras que decía Pablo: ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Como no hay ninguna condenación que hay paz y hay gozo. Un gozo hermoso. ¿Por qué te digo que es un gozo y una paz hermosa? Porque en medio de la tempestad, el cristiano, cuando se encuentra en una tremenda tempestad, de repente lo ves tú tranquilo, lo ves con paz, no lo ves todo atormentado, todo ansioso, y tú lo ves allí lleno de gozo, y tú cantando. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Está loca, dicen las personas que no han experimentado ese gozo y esa paz o el perdón de Dios. ¿Quién puede dar eso cuando está pasando una persona situaciones sumamente difíciles? Me acaban de mandar un mensaje en estos días de una hermana que la operación que le iban a hacer era de alto riesgo. De alto riesgo. Hermano, nada más ahí oren por mí para que Dios meta su mano, así. Y mira nada más que tranquila lo dice esta mujer. Caray, está a punto de perder su vida. Le iban a poner una placa ahí en su pie y luego le iban a poner otra en la cadera. Era una operación como de 6 a 7 horas. Y cerca del corazón iban por allí y todo. Y ya de repente ya me llega el mensaje: hermano, nada más les aviso, y manda un audio todavía. Caray, un audio, manda el audio. ¿Cómo le hacen? Pues es Cristo. Bueno, de por sí las mujeres aguantan mucho ese tipo de cosas, ¿no? De operaciones y todo. Nosotros una agujita ahí andamos ahí con miedo. O una rajadita ahí, andamos así. Esta hermana ya todavía hasta manda el audio, de veras. O sea, tiene ese gozo, tiene esa paz, esa tranquilidad. ¿Quién da esas fuerzas sobrenaturales? Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me la pudo dar. O aquel canto que dice: esta paz que yo siento en mi alma. Es algo real, la paz y el gozo que solamente Cristo puede dar. Y así puede dar muchos ejemplos, ¿no? Pero es algo producido por Dios, por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Qué dice la Escritura? Paz a vosotros. ¿Qué dice aquí la Escritura? Tened ¿qué? Tened gozo. Entonces estamos hablando de paz y gozo. Salmo 51:12. Y este está muy claro. ¿Quién lo dice? El salmista David. ¿Qué había pasado con el salmista? Había pecado contra de Dios. En este caso es aquí cuando había adulterado. ¿Cómo se sintió David? Pues muy arrepentido, muy mal. Ahí tú puedes leer el Salmo 51 para que veas lo que es un verdadero arrepentimiento. Pero aquí resalta este punto. Salmo 51:12. Dice el salmista al Dios de los cielos: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero dice la primera parte: vuélveme, oh Padre, oh Dios de los cielos, vuélveme el gozo que produce ¿qué? La salvación, el perdón de los pecados. Hay un gozo. Aquellos que dicen: es que yo no sé qué me pasa, pero me siento diferente. Y no, hombre, ahorita puedo orar, puedo hacer tantas cosas. No lo puedo explicar, dicen. Es paz, es gozo, eso es todo. Es paz y es gozo, eso es todo. Entonces, cuando Dios salva a una persona, pues se pone contenta, se pone feliz. Está ese gozo. Un gozo que no puede ser producido carnalmente, sino por esa experiencia personal con Jesús y porque tiene la persona Jesús. Tercer característica de haber recibido el perdón de todos tus pecados: amor. Entonces hay paz, hay gozo, y en el corazón de la gente que ha sido perdonada ya no hay odio, ahora hay amor. Ya no hay amarguras, ya los rencores, ya los gritos, ya eso ya se acabó. Ahora la persona tiene amor. A ver, ¿por qué me siento así? Si antes yo tenía esto y aquello y lo otro contra mis semejantes, contra mis familiares, contra mis amigos, y ahora ya no tengo nada de odio. ¿A dónde se fue el odio? Pues cuando uno se arrepiente y uno le pide perdón a Dios y uno está dispuesto a perdonar a aquellos hombres o mujeres que te han hecho ofensa, pues se va el odio.
Cristo transforma y perdona los pecados. Porque la Biblia dice que aquel que no perdone, no hay perdón. No hay perdón. Muchos dicen es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no va a perdonar. Pero también la Biblia nos enseña que aquellas personas que no estén dispuestas a perdonar a los hombres sus ofensas, el Padre tampoco los va a perdonar. Cuidado, no nomás es la blasfemia contra el Espíritu Santo, también es la amargura, la falta de perdón hacia tus semejantes. Entonces, la tercera característica, hay amor. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, hay paz, hay gozo y hay amor. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, aquí Gálatas nos los ordena de esta manera, ¿no? Cuando una persona es perdonada por Dios, la persona tiene amor, y al tener amor, ese amor hacia Dios sincero, después del amor viene ese gozo, y después de ese gozo viene esa paz, y después, cuando hay esas tres características, viene un carácter en la persona. Hay un cambio que Dios hace en la vida de la persona, como vamos a ver más adelante. La persona es más paciente, más benigna, más bondadosa, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza, etcétera, etcétera. Hay un fruto hermoso, y este fruto es el amor. La gente empieza a amar a Dios y a sus semejantes. Tiene más amor para con sus hijos, tiene amor para con sus seres queridos, tiene amor para sus amistades. Ahora tiene preocupación por gente del trabajo, tiene preocupación por su familia, y antes no tenía preocupación. Ahora la gente tiene amor. ¿Quién derramó ese amor? Pues Dios. Cristo es el que da ese amor. Cambia ese corazón. Quita el corazón ¿de qué? De piedra. Y pone un corazón ¿de qué? De carne, sensible, amoroso. Porque Dios es amor. Es un fruto del Espíritu, el amor. Amados, la gente puede fingir muchas cosas, pero qué complicado es fingir el amor. Qué complicado, ¿no? El amor es complicado de fingir. 1 Juan 4, 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito sea Dios. Y dice el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La palabra ahí fue muy clara. Nosotros amamos a Dios no porque lo hayamos nosotros tomado la pauta nosotros. Fue Dios el que dio el primer paso, y debido a ello nosotros nos entregamos a Cristo, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dice aquí Juan, debemos amarnos los unos a los otros, ¿no? Hay un amor, en esto conoceréis que soy mi discípulo, dice la Escritura, en que tuvierais ¿qué? Amor los unos para con nosotros. Pero dice 1 Juan 4, 16 y 17, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¿En qué permanece el cristiano, la cristiana? En ese camino de amor. Y ya vimos que es el amor. 1 Corintios 13, ya explicamos lo que es el verdadero amor. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, y ese amor se va a ir perfeccionando, va a ir creciendo, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Dios? Es amor. ¿Cómo debemos ser nosotros? Amor. Debemos amar a nuestros semejantes lo mejor que podamos en nuestras fuerzas. 1 Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es una verdad. 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice el 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a
su hermano. Entonces, ¿qué fruto va a tener el cristiano? Una vida de amor. El cristianismo es amor. Va a amar a su papá, va a amar a su mamá, va a amar a sus hermanos, va a amar a sus amigos, va a amar a sus semejantes, va a amar a Jesús. ¿Y cómo se va a mostrar ese amor? En los hechos, en una práctica, en una manera de vivir. Así se va a mostrar el amor, algo práctico. Pasamos a la cuarta característica o experiencia que va a tener la persona que ha sido perdonada por Dios. Hay un nuevo nacimiento espiritual. La persona nace espiritualmente. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios y por ende no ha nacido espiritualmente, porque Dios es amor. La escritura es clara, amada persona. Cuando una persona tiene amor, estamos hablando de que tiene paz y tiene gozo. Estamos hablando de una persona que ha nacido espiritualmente. Esto es, que viene a ser hijo o hija de Dios. Ha nacido espiritualmente. Cuando una persona obtiene el perdón de sus pecados, ha nacido espiritualmente. Ha nacido de nuevo. Tiene una relación personal con Dios. Dios lo toma como su hijo, como su hija. Ha nacido espiritualmente. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias ¿de quién? De sus criaturas. En pocas palabras, a alguien que ha recibido el perdón de sus pecados es alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Ha nacido de nuevo. Y cuando alguien nace de nuevo, empieza una vida nueva. Por lo tanto, la persona se siente diferente. Se siente totalmente diferente. Pues ha nacido de nuevo. Y como ha nacido de nuevo, pues ahora la persona tiene estas características. Ahora lee la Biblia con mucha necesidad, con mucho anhelo, con mucho amor, con mucho deseo. Se deleita en las Sagradas Escrituras. Lo espiritual le atrae mucho. La palabra de Dios lo atrae. Las reuniones como estas o otras reuniones que se tengan son anheladas. Le gustan las reuniones. Viene con otra perspectiva. Viene con una necesidad diferente. Entiende más cosas. ¿Sí me entienden? En pocas palabras, antes la gente leía la Biblia y se dormía. Se aburría, no entendía. Como que no le hallaba gracia. No le hallaba sentido. ¿Por qué? Pues porque no ha nacido de nuevo. No le atraen las cosas espirituales a la persona, le atraen las cosas terrenales, las cosas de aquí de este mundo. No hay un cristianismo, no hay un nuevo nacimiento. Pero una persona que ha nacido en lo espiritual, lo que anhela, porque es hijo de Dios, hija de Dios, lo que le atrae es lo espiritual. Le atraen las cosas espirituales. No le cuesta trabajo venir a las reuniones, ni le va a costar trabajo leer la Biblia, ni le va a costar trabajo orar. ¿Por qué? Porque es un nacido de Dios. Se comporta espiritualmente. No le tienen que estar arreando que tienen que orar. No le tienes que estar arreando que tiene que leer la Biblia. No le tienes que estar arreando que tiene que congregarse. Naturalito lo hace, pues ha nacido de nuevo. Tiene ese anhelo. ¿Quién pone el querer como el hacer? Es Dios. Y tenemos esa necesidad por dentro. Entonces a veces se va a encontrar el cristiano, la cristiana, de que necesito el alimento, necesito estar con Dios, necesito orar en cada momento. ¿Sí me explico? Tiene esa necesidad. Nos es impuesta esa necesidad de estar con Él, de pedirle ayuda, de pedirle su dirección, de platicar con Jesús. Entonces su oración deja de ser mecánica. No hay rezos, no hay nada de eso. Su oración es algo especial, es algo particular. Es de un hijo para con su padre, de un padre para con su hijo.
Hay paz para con Dios. La persona puede estar ahí orando, Señor, mira, es que tengo esta necesidad. Señor, ¿cómo le voy a hacer? A veces va a haber lágrimas y algunas otras veces va a haber más lágrimas y en otras ocasiones va a haber gozo y en otras ocasiones va a haber paz y en otras ocasiones va a haber esto, aquello, lo otro. Pero es algo ameno, es algo apetitoso, es algo especial. Estar en comunión con Dios. Por ahí me dio risa esas cosas que mandan por el WhatsApp. La gente a veces, ¿cómo se les ocurre, no? Tantas cosas. Así llegas en la presencia de Dios en la oración y te ponen un gato. Y así sales cuando sales de la presencia de Dios un león. O sea, yo digo, ¿con tanto ingenio? Pero es una realidad. O sea, cuando tú llegas, ay, Señor, apenas llega, Señor, ayúdame, no quiero pecar contra de ti. Mira que me siento tentado aquí, allá y toda la cosa. Y parece ser que no había una salida. Y de repente llegas así como abatido, llegas así, no en pecado, sino con mucha necesidad de Dios. Y ya sales de la oración. ¿En qué íbamos? Y sales renovado, sales renovada, sales fortalecido, sales fortalecida. ¿Por qué? Porque Dios hace esa obra. Entras como un gatito y sales como un león. ¿Sí? ¿Qué cosas se les ocurre a esta gente, hombre? ¿De veras? Da risa, pero es una realidad. Sales fortalecido con Dios. Amados, es una hermosa experiencia. Es algo personal y tú lo tienes que buscar. Hay un nacimiento espiritual. Hay gracia para con Dios. Tu oración no es mecánica, tu lectura es una bendición. Te quieres comer un libro y luego viene otro libro cristiano, lo estás leyendo. O sea, tienes hambre de lo espiritual. Pues dice la Escritura que Dios iba a enviar en los posteriores tiempos hambre, no de comida, sed, no de bebida, sino de la palabra de Dios. Cosas espirituales. El espiritual, eso es lo que anhela, lo espiritual, porque es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Ay, tú siempre con tus oraciones, ya deja de orar, te va a hacer daño orar, dicen a veces los esposos a las mujeres, ¿no? Ya, hombre, deja de orar, tanto lloro. ¿Qué tanto lloras, hombre? O sea, no lo entienden las cosas espirituales, los carnales, ¿no? Otra vez tú con Dios, ¿cuándo va a haber algo que no menciones a Dios? Hombre, ya tantas cosas que yo les pueda decir, que a veces nos encuentran y nos dicen tanto los hombres y las mujeres. Amados, es que es hermoso estar con Dios, en la oración, en la palabra y en las cosas espirituales. Nos es puesta esa necesidad. Cuando uno ha nacido de nuevo, solito toma el alimento. El bebé, cuando nace, ¿qué es lo que necesita para crecer? La leche, ¿verdad? ¿Y puede hablar o no puede hablar? No habla, pero ¿cómo se comunica? Con un lloro, y ahí andamos a veces llorando así con nuestro Padre, ¿no? Señor, es que ayudan, no hay dónde, ¿no? ¿Bienaventurados qué? Los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. ¿Por quién? Por Jesús, por Jesús. Y bueno, el bebé nada más llora y la mamá ya sabe, ahí te va. Y nosotros nada más vamos con Dios, ya sé cuál es tu necesidad, ahí te va. ¿Sí me explico? Hay una bendición, es hermoso. Anhela servir el que ha nacido de nuevo en las cosas de Dios. Se presta, anda, a ver qué hacemos. No le cuesta trabajo, anda así activo, no le cuesta trabajo. Vámonos, órale, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Entonces hay que tener cuidado, esos que han nacido de nuevo, hay que tener cuidado con la leche adulterada. Tengan mucho cuidado con esa leche que no es leche, que no es provechosa. Hay que tener mucho cuidado. No todo lo que brilla es, ¿qué decimos aquí en México? No todo lo que brilla es oro. Entonces, resulta ser que aquí en Chiapas, pues tenemos infinidad de radiodifusoras cristianas. Bueno, así se les llama. Y resulta ser que aquí en Chiapas ya cualquiera tiene acceso a internet. Hasta en Chamolita ahí con su internet, en su YouTube. Puedes ir allá con uno celtal y ahí anda el celtalero. Con su internet está más actualizado. Tú puedes ir con los lacandones. Tienen mejores celulares que nosotros. Y andan ahí con su internet, ahí en la selva. Tienen acceso a mucha información aparentemente espiritual que en lugar de ayudarles, les puede llegar a afectar. Entonces, ¿qué les recomendamos mejor? La Biblia, la palabra de Dios. Mensajes que de alguna manera, de personas que comparten. Yo sé que, híjole, pero ¿quiénes sí, quiénes no? Pues hay tantas cosas que ni le pico, yo voy a la Biblia. Amados, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Busca alimentarte de la palabra de Dios. Un nacido de nuevo
busca la leche purita, de esa con calastro, ¿no? De esa sabrosa, de esa que le va a fortalecer. ¿Y qué tenemos? Las Sagradas Escrituras, la santa palabra de Dios, los evangelios, etcétera, etcétera. Aliméntate, cómelas, bébelas, dice ahí en el libro de Josué, ¿verdad? Dios dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley. De día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. ¿Quieres crecer espiritualmente muy fuerte? Sagradas Escrituras. Cómelas, bébelas, créelas, aplícalas. Sea tu deleite. Y vas a estar fortalecida. La oración, vas a estar en la presencia de Dios, busca de Dios, Señor, ayúdame, etcétera, etcétera. Enamórate más de nuestro Señor Jesucristo. Eso te va a fortalecer mucho. Las reuniones, no dejes de congregarte. Busca de Jesús, haz la voluntad, sirve a Jesús. Quinta característica de haber recibido el perdón de Dios. Pues al tener un nacimiento espiritual, al tener paz, al tener gozo, etcétera. ¿Cuál es la quinta característica de una persona que ha nacido de nuevo o que ha sido perdonada por Dios de todos sus pecados? La conciencia ya no le acusa para nada de pecado. San Juan 8:9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ellos decían ser hijos de Dios, pero sus conciencias les acusaba. En pocas palabras, sus conciencias les decían, no has sido perdonado, estás mal, tú ofendes a Dios. Acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué terrible es cuando la conciencia acusa. Qué terrible es. Hay quienes dicen, es que no estoy preparado, porque su conciencia le acusa. Es que aún no estoy preparada para morir, porque su conciencia le acusa. Es que no sé si voy a ir al cielo, porque su conciencia le acusa. Amados, qué terrible. Aquí vemos que a esta gente, su conciencia les acusaba. Pero fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En pocas palabras, ¿quién es el que limpia la conciencia? Jesús. La conciencia, ¿por qué se ensució? Por el pecado. ¿Y cómo es que sabemos que alguien tiene la conciencia sucia? ¿Y por qué la manchó con el pecado? Por sus actos, por los pecados que ha cometido. Entonces, un ejemplo, ¿cómo es cuando la persona empezó a robar? El hijo empieza a robar a la mamá o al papá. El papá se duerme y ahí llega el hijo o la hija y toma el dinero de papá y de mamá. Su primer robo, ¿qué le hizo su conciencia? ¿Qué le dictó? ¿Cómo estaba? Entonces llegaba de repente la mamá, bueno, voy a decir como me descubrían a mí, porque a mí me descubrían así. ¿Quién agarró este dinero? Y yo estaba así. Yo seguro, no, yo no, pero estaba así. Yo no, tú fuiste, me dice mi mamá. No, pero yo no fui, hasta me ponía bravo. No, ¿por qué dices que yo fui? La conciencia. Amados, la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Por la conciencia. Manchamos nuestra conciencia de obras muertas, de obras de maldad. Y qué terrible es la conciencia. Amados, Cristo hace nuevas todas las cosas cuando perdona. Limpia la conciencia de obras muertas. No te acusa, no te señala de nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que implica el perdón de Dios. El perdón de todos los pecados a un ser humano. Él limpia la conciencia aún también. Qué hermoso es lo que hace Jesús. Qué terrible es tener una conciencia atormentada. Qué terrible. Y más cuando se comete un acto de adulterio, una fornicación, un aborto. Esa conciencia es terrible, es terrible. No te deja en paz, no te deja en paz y no te va a dejar en paz. No hay paz para con Dios. Por más que luches, por más que quieras huir de esa realidad, de esa conciencia atormentada, no vas a poder. En tus fuerzas no. Se necesita que Cristo limpie esa conciencia. Pero ¿cómo va a limpiar Jesús una conciencia no arrepentida? Y vayamos a un pasaje más. Hechos capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios
hasta el día de hoy. En pocas palabras, desde que Jesucristo a mí me perdonó camino a Emaús, hasta la fecha yo he estado caminando en paz para con Dios. He caminado en gracia sobre gracia. Mi conciencia no me acusa de que yo haya ofendido a mi Padre, que yo haya ofendido a Jesús. Tengo una conciencia limpia. A ver, ¿quién hizo esto? Yo no. No, pero ¿cómo? Yo tengo mi conciencia limpia, decimos, ¿no? A veces la gente. Y a veces, ¿por qué decimos eso a nuestros semejantes? Porque no somos culpables de lo que haya pasado. Decimos, tenemos la conciencia tranquila. En pocas palabras, soy inocente. No he hecho nada malo. Yo hice bien las cosas. Pero cuando no se hicieron bien las cosas, ahí está esa conciencia atormentada, intranquila, insatisfecha. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Podrás hacer las cosas a escondidas. Mira, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Por eso aguas con tu conciencia. Hay que tener cuidado. ¿Cuántas conciencias atormentadas hay aquí presentes de veras? Yo los veo, yo digo, por más que se quieran esconder, no se esconden delante de Dios. Es más, hasta ahorita tu conciencia te está acusando de lo que hiciste y de lo que vas a hacer. Y lo que piensas ahorita. Y te sientes señalada por tu conciencia. Qué terrible es vivir así, amada persona. Se siente horrible. Lo decimos por experiencia. De antes de conocer a Cristo. Así vivíamos. Como un mar en tempestad. Internamente. Y no hay paz para con Dios ni paz para con los hombres. Problemas en casa, problemas con familia, problemas con todo mundo. Por ese estilo de vida. Pablo decía, con toda buena conciencia, ¿qué? Vivido delante de Dios. Entonces la persona que ha nacido de nuevo vive con una conciencia tranquila, porque Cristo la perdonó, le ha limpiado, le ha dado una oportunidad y ahora vive agradando a su Señor Jesús. Y dice Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una vez más limpiada la conciencia, esa conciencia hay que mantenerla así, no hay que mancharla. ¿Qué es lo que puede volver a manchar la conciencia? El pecado. Y entonces tu conciencia te va a decir, estás mal, híjole, eres un tibio, eres una tibia, ya no estás orando, ya no estás leyendo la Biblia, ya no me amas como al principio, mentiste, no tienes que mentir, mentirosa. ¿Sí me explico? Y ahí está la conciencia, como un juez. Paz, paz. Bueno, dice aquí la Escritura, en Hechos dice, y por esto procuro tener siempre, hay que procurar guardar esa conciencia, guardar esa conciencia. Qué terrible es que de repente llega alguien a donar sangre y va al matrimonio y viene la preguntota, ahí están juntos ahí. A ver, una pregunta, ¿ha tenido relaciones sexuales fuera de su matrimonio? Porque si usted ha tenido relaciones sexuales fuera de su matrimonio, usted no puede donar sangre. Piense lo que va a hacer. Puede usted afectar a una persona. Pudo haber contraído el VIH. Mejor díganos bien. Y te hacen firmar el documento. Ya son más estrictos. Y ahí está la esposa. La conciencia. Chispas. Qué terrible es la conciencia, amados. Y qué vergüenza. Qué vergüenza. No hay nada oculto que no haya salido a la luz. ¿Queremos tener una conciencia tranquila? Él solamente puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Y no hagas cosas malas. Amén. Pablo tenía una buena conciencia para con Dios y para con los hombres. Por eso era el ejemplo, para con los hombres. Entonces puedes tú llegar bien tranquilamente con tu esposa y la puedes ver santamente, tranquilamente, porque tus ojos están nada más para con tu esposa. Y igualmente para con tu esposo. Tú puedes llegar y no vas a andar de hipócrita ahí abrazando y todo. Y tú sabes que no es con hipocresía, es con una limpia conciencia. Porque hay paz. Y así el hijo puede referirse o estar con sus padres con una limpia conciencia. No se tiene que sentir intranquilo. ¿Por qué? Porque el hijo no ha hecho nada malo. Ni los padres con los hijos. Y así, para con tu prójimo y para con Dios. Una limpia conciencia. ¿Quién hace eso? Dios. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay paz, hay gozo, hay amor, hay un nuevo nacimiento espiritual,
La conciencia ya no acusa de pecado. Y dice aquí esta porción de la Escritura, que no hay ninguna condenación para los que están caminando con Jesús, a los que tienen a Cristo Jesús en su vida, los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué tienen una conciencia tranquila que no les está condenando? Porque no andan conforme a la carne, conforme al pecado, sino andan conforme al Espíritu. Entonces la persona tiene una conciencia tranquila y realmente es un hijo, una hija de Dios, porque Dios mismo testifica de él, de ella, que es su hijo. Es su hijo y su hija. Y tu misma conciencia, y tu misma experiencia. Hay paz, hay tranquilidad. Último punto de haber recibido perdón de todos tus pecados. Hay una vida completa, transformada. Hay una vida cambiada por Cristo Jesús. En Romanos 8:1 no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, por eso no hay condenación. Pero dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nacimiento espiritual. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay un cambio de vida en la persona. Antes gritaba, ya no es gritona. Antes se enojaba, ya no se enoja. Antes tenía amargura en su corazón, ya perdonó en su corazón. A eso se refiere. Antes tenía malicia, ya no es maliciosa. Ahora tiene benignidad. Antes no trabajaba, ahora ya trabaja. Antes se portaba mal, ahora se porta bien. Su vida ha sido transformada. Vive una vida nueva, una vida diferente, en libertad, en el perdón de Dios. Amados, hemos visto 6 características de haber recibido el perdón de tus pecados. Es una experiencia personal. Es una libertad en Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra es luz. Tu palabra nos deja ver, Señor, los frutos de haber recibido el perdón de todos los pecados. Las características de alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido perdonado por ti. Aquellos a quienes tú has perdonado, Señor, ayúdales a permanecer en ese perdón. Y aquellos que aún todavía no, Señor, ten misericordia de ellos. Sigue tratando en sus vidas, Padre. Sigue atrayéndolos a ti. No los dejes ir, Señor. Estórbales en su maldad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pues no saben lo que hacen. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias por esta palabra, Señor. Amén, Jesús.